Ser podcast. Podemos abandona el grupo parlamentario de Sumar y pasa al grupo mixto. Ni medio año después de las elecciones a las que concurrió dentro de Sumar, Podemos se sale del grupo y oficializa su ruptura con la coalición que opera bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. No por previsible, deja de ser alucinante la capacidad de atomización y casi inmolación permanente de determinada izquierda. Podemos tiene razón en muchas cosas de las que se queja. El equipo que dirige Sumar le ha negado casi hasta el agua. Se le ha negado un ministerio cuando otros partidos de dentro de Sumar, con los mismos o menos escaños que Podemos, sí que tienen ministerio. Y se dirá, no, es que les ofrecieron que Nacho Álvarez fuera ministro. Bueno, aquella fue una jugada impropia, destinada específicamente a que Podemos dijera que no. Les han negado también una portavocía adjunta del grupo cuando otros partidos de Sumar, con los mismos escaños o menos, sí que la tienen. Como se le ha dado menos representación en comisiones parlamentarias de la que obtienen partidos englobados en Sumar con los mismos o menos escaños que Podemos. Todo eso es verdad. Tiene razón Podemos en que las reglas que les han aplicado a ellos dentro de Sumar no han sido las mismas que para los demás miembros de la coalición, y que si el equipo de Yolanda Díaz tenía voluntad verdadera de mantener a Podemos dentro del grupo, la ha disimulado, pero bien además. ¿En qué ha cedido? ¿Qué les ha dado? A partir de ahí, hay algo en lo que no repara o en lo que no quiere reparar Podemos y su núcleo dirigente, y es la toxicidad que proyecta. Que ya nadie quiere salir en la foto con ellos. Dicen ellos, ¿no? Porque somos incómodos, porque decimos las verdades del barquero cuando todos los demás son unos plegados a los intereses de los poderosos, una izquierda servil al régimen. Pero es que en lo que no repara la dirección de Podemos es que ellos son tan puros que es que ya casi nadie cabe ahí. Que han pasado de ser el proyecto que pateó el tablero al partido de las pataletas. Que han pasado de ser el partido de las sonrisas, sonríe porque sí se puede, al del cabreo permanente. De mostrar el camino del cambio a abroncar a todo el que se interponga en su camino. Hoy mismo, horas antes de la ruptura con Sumar, había dimitido Jesús Santos, que hasta ahora era el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid. Ha anunciado que deja a Podemos por discrepancias enormes, dice, con la actitud de choque de Sumar, de Podemos hacia Sumar. Dice Santos, en vez de hacer valer su capital político, Podemos, para influir sobre el rumbo estratégico de esta nueva herramienta, Sumar, el núcleo dirigente de Podemos entendió este proceso como una competición por la propiedad del espacio. Lo que en 2016 cabía dentro de Podemos, hoy ya no cabe debido al refuerzo de una línea política centrada en su autoafirmación y en levantar unas fronteras cada vez más gruesas. Esto lo dice el saliente Jesús Santos, hasta hoy líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, y hoy también hemos sabido que en Cataluña Jessica Albiach se dio de baja de Podemos hace un par de semanas. Le hemos ofrecido esta noche a Ione Belarra que viniera a Hora 25 para explicar su decisión de romper con Sumar, salirse al grupo mixto, para que expusiera sus razones, su proyecto. Nos han dicho que Belarra no. ¿Por qué, si Podemos está tan convencido del paso que ha dado hoy, no lo explica su secretaria general? ¿Por qué dejarlo en manos de portavoces del partido? Hay algunas consideraciones que se pueden hacer. Primera, ¿es legítimo que alguien que ha obtenido su acta de diputado concurriendo bajo la papeleta de Sumar deje Sumar pero mantenga su acta? Segundo, dicen que se salen para tener autonomía política. ¿En qué se traduce exactamente esa autonomía? ¿Existe hueco para un azote progresista de un gobierno progresista? ¿Qué van a hacer? ¿Van a votar en contra de medidas del gobierno de izquierdas? ¿Van a salir en la foto con PP, Vox, UPN? Tercero, ¿de verdad Podemos y Sumar van a presentarse por separado ahora a las gallegas y a las vascas, que son elecciones en las que ya incluso juntos las iban a pasar canutas para rascar algo? ¿Van a ir por separado, dividiendo más el voto? Y cuarta consideración, y esta es bastante importante, la ruptura con Sumar, esto no se consulta a la militancia. En un partido en el que se ha consultado desde sus líderes, no se somete a votación de los inscritos algo de semejante relevancia estratégica como es la ruptura con Sumar. Dirán, no, es que hace un mes ya votaron y apoyaron que Podemos tuviera más autonomía. Una cosa es tener autonomía y otra cosa es la ruptura total con Sumar. ¿Eso no se vota? ¿Acaso hay temor a que el apoyo de las bases a la decisión de la cúpula dirigente no sea tan cerrado como en otras ocasiones?
En la mesa del análisis esta noche, Pablo Simón, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Y Diego Garrocho, buenas noches. Buenas noches. Martes 5, víspera de puente, noche de radio y coche para quienes van a pasar unos días fuera. DGT, Elena Camacho, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal en estos momentos pendientes de un accidente de entrada a Castellón por la AP7 en Torreblanca y otro más de entrada a Barcelona por la B23 en las Plugas de Llobregat? Al margen de los accidentes, complicación únicamente en Madrid a la salida por la 5 en Arroyomolinos. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué opinas tú de la ruptura Podemos-Sumar? Previsible. Un día que tengamos tiempo, hoy no lo tenemos, deberíamos hablar de los líderes patrocinados por alguien o directamente elegidos por su dedo y que alguien nos cuente cuándo eso salió bien para el benefactor. De los que están en activo, ya sabemos, Pedro Sánchez con Susana Díaz y Yolanda Díaz con Pablo Iglesias. Otro día que tengamos tiempo, a propósito de todo lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, deberíamos saber por qué tenía que hablar hoy Ione Belarra de Gaza y no Agustín Santos, el portavoz de Exteriores de Sumar, que fue embajador en la ONU y fue además antes votado por el grupo parlamentario para que saliese él a la tribuna. ¿Qué se suponía que tenían que hacer entonces los demás? También algún día deberíamos preguntarnos o averiguar, ahora que la escisión se consuma, por qué Unidas Podemos tiene 5 diputados en el Congreso tras presentarse con Sumar y ninguno en las comunidades autónomas o municipios importantes, salvo donde ayer dimitió su representante y mando en plaza. Y por último, a mí me llama muchísimo la atención, querría hablarlo contigo algún día, en el que tengamos tiempo, porque la militancia de Podemos tuvo que votar para elegir en qué casa debería vivir su líder y no ha tenido que votar para saber lo que tiene que hacer su partido dentro del Congreso respecto a Sumar. Cuando tengamos tiempo lo hablamos tranquilamente. Perfecto. Un beso, Javois. Chao. Hora 25. Ser podcast. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Cómo explica Podemos su ruptura con Sumar? El hecho de haberla anunciado hoy, es que no ha pasado ni medio año desde las elecciones. Sí, fuentes de la formación nos dicen que esta decisión venía barruntándose ya desde hacía tiempo y que la gota que ha colmado el vaso ha sido que Ione Belarra no interviniese en el pleno sobre Palestina que se ha celebrado hoy en el Congreso. De hecho, desde hacía días nos decían que los papeles del divorcio ya estaban encima de la mesa y que solo era cuestión de tiempo firmarlos. Pues bien, hoy en torno a las 5 de la tarde se han firmado y ojo, Aimar, porque este momento no es baladí. Podemos quería autonomía política y ahora podrá negociar directamente los presupuestos con el PSOE, tal y como quería, y mirando a 2024 podrán elegir a la candidata para las europeas y podrán seguir negociando con Sumar, ir coaligados para las elecciones gallegas y vascas. Abiertamente en Podemos denuncian un trato distinto al de otras formaciones que estaban en esta coalición, tal y como decía Javier Sánchez Serna, que es portavoz morado. Tiene que ver con que las diputadas y el diputado en este caso de Podemos no podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Las reglas no son iguales para todos los miembros de esa coalición. Ya Podemos hasta ahora no se le ha permitido hacer política en forma de intervenciones o en forma de presentar sus propias proposiciones. Es, Aimar, un discurso que hemos venido escuchando en las últimas semanas, son quejas por parte de Podemos. Sumar dice que considera una deslealtad esta ruptura, de la que aseguran que se han enterado por Canal Red, la web de Pablo Iglesias. Es más, Aimar, fuentes de Sumar nos dicen que la llamada de Podemos a Sumar ha sido después de conocer la noticia a través de los medios. Una llamada de la secretaria de Organización Morada a un asesor de Sumar, ni siquiera a la dirección o a la portavoz, a un asesor. En la formación de Yolanda Díaz, nuestras fuentes hablan abiertamente de que esto es un acto de transfugismo y no ocultan su decepción por esta decisión, ya que alegan que había un acuerdo de coalición para los próximos 4 años y que Podemos lo ha roto unilateralmente. De hecho, Aimar, la portavoz de la formación, Marta Lois, critica lo que dice es victimismo de Podemos. Es una ruptura de un acuerdo que era un acuerdo para el conjunto de la legislatura de los 4 años. Pero lo más importante, esta ruptura supone una gran deslealtad con los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio. No compartimos esa visión un tanto victimista de Podemos.
Son adjetivos que hasta la fecha no habíamos escuchado en boca de Marta Lois. Josué, ¿y el resto de partidos que forman Sumar? Porque ahí hay más de una decena de partidos. ¿Qué dicen de este movimiento de Podemos? Las fuentes consultadas de los distintos partidos que están en Sumar, en general, están sorprendidos con esta ruptura porque no esperaban que fuese a darse de esta forma. Nos dice que no son maneras de hacer las cosas, que Podemos no ha sabido estar a la altura y que este movimiento podría beneficiar a la derecha. Pero también hay voces de algunas formaciones que creen que este movimiento puede salirle bien a Podemos de cara a las europeas, ya que van a tener un perfil propio y un perfil más de izquierdas, e incluso, Aimar, algunos se preguntan si en el medio plazo esto no podría suponer una quiebra de la unidad en el grupo y en la dirección de Yolanda Díaz. ¿Esto qué efectos prácticos tiene, Josué? ¿Cómo se va...? No sé, estoy pensando el dinero, ¿cómo van a repartir el dinero? En la práctica, Aimar, Podemos solo pierde realmente en las comisiones parlamentarias. En el mixto va a tener menos tiempo de intervención en los plenos, aunque en Sumar ese tiempo hasta ahora había sido de 0 minutos. En cuanto al dinero, en Sumar le corresponderían unos 234.000 euros anuales de recursos, tras lo firmado en el acuerdo de coalición, y en el mixto será prácticamente igual, con el añadido de la subvención del Ministerio del Interior, que supera el 1.000.000 de euros, y esto no lo pierden. Donde sí van a notar más es en comisiones. Podemos tenía una presidencia de comisión y 6 portavocías, y eso sí que lo pierde. De hecho, ya están dados de bajas los diputados de Podemos en la web del Congreso si miramos en las comisiones. Y por cierto, Aimar, casualidades de la vida, los 2 eurodiputados que van a reemplazar a Ernest Urtasun y a Sira Rego en el Parlamento Europeo, después de que ambos hayan sido nombrados ministros, van a ser las eurodiputadas Patricia Caro y Esther Sanz, que son de Podemos, con la correspondiente inyección económica que será cercana a los 400.000 euros. Josué, gracias, buenas noches. Gracias, Aimar. Pablo Simón, ¿qué futuro político le espera a Podemos en el grupo mixto? ¿Acierta desde sus intereses, claro, Podemos pasando al mixto en su búsqueda de un espacio que le permita la supervivencia política? Pues yo creo que esa es la gran duda, ¿no? El saber si esto es una operación rentable o no al medio plazo, sobre todo para marcar un perfil autónomo, que desde el mixto es complicado de hacer, porque en realidad casi los más perjudicados terminan siendo Coalición Canaria y UPN, que ahora van a tener mucho menos espacio al tener que compartirlo con ellos, en lo que ya sabíamos que iba a ser una necesidad de medirse con Sumar en las próximas elecciones europeas. Yo creo que esto ya estaba más que cantado. La coalición preelectoral de Sumar fue una coalición en la cual Podemos se incorporó de mala gana desde el primer momento. Claramente ellos señalizaban que si no estaba incorporada Irene Montero en las listas, si no le daban puestos de representación relevantes, ellos no se iban a sentir a gusto. Yo pensaba, honestamente, que iban a buscar una mejor excusa para romper. Es decir, yo creo que la excusa de decir no me han dejado hablar mucho de Gaza no parece un gran detonante como para provocar esto. Podrían haberlo aprovechado tal vez más adelante, cuando llegara una ley importante o llegara la hora de hablar de los presupuestos, para marcar un perfil más a la izquierda y decir que Sumar es demasiado timorato, o algún elemento en el que justamente en el tema de Gaza no se puede decir exactamente que el gobierno no esté alineado con posiciones de izquierdas. Y luego el hecho de cuál es la naturaleza de esta ruptura, ¿no? Al final, en el pacto preelectoral, aquí leo literalmente, se establece también, como pone el reglamento del Congreso, no podrá formar grupos separados los diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado al electorado. Es decir, realmente, claramente, Podemos aquí está incumpliendo el pacto preelectoral. Es decir, se está saliendo. Podemos discutir si esto es transfugismo o no. Yo creo que sí que lo es, porque no se han medido con las urnas, pero en cualquier caso es irrelevante. Lo seguro es que rompen de manera unilateral el pacto con Sumar, y eso evidentemente tendrá implicaciones. La base electoral del gobierno, por lo tanto, se reduce de los 152 diputados que tenían origen a 147, y tendrá también que negociar con ellos. Ya veremos esto qué implicaciones tiene más adelante. ¿Crees, Palomera, que esto le complica la vida al gobierno, el tener que negociar ahora una a una cada votación con un Podemos que vaya a intentar diferenciarse constantemente de Sumar para buscar perfil propio? Bueno, yo creo que claramente le complica la vida al gobierno, no solamente porque va a tener un partido político más con el que tener que negociar. Esperemos, si se me permite la ironía, que no exijan también un relator o una comisión de verificación en cada negociación que entablen con el gobierno. Pero además de esto, yo creo que Sumar, que probablemente después de la salida de Podemos puede quedar más desdibujada dentro de la coalición de gobierno, sienta la tentación de marcar distancias de una forma más explícita con la parte socialista del gobierno, precisamente para no quedar desdibujada de la coalición, ¿no?
Clarísimamente es un problema para Pedro Sánchez, es un problema para la izquierda alternativa o la izquierda del Partido Socialista, y como siempre, que lo hemos comentado en muchas ocasiones, yo creo que a Podemos, asistiéndole a algunas razones para tomar esta decisión, que por otra parte era una decisión anunciada, solo hacía falta ponerle la fecha y ha sido en el día de hoy, le asisten razones, pero le pierden nuevamente las formas, ¿no? Lo de hoy clarísimamente se puede considerar una excusa, pero en todo caso, como ha comentado Javois y tú has sugerido también en tu comentario inicial, no es comprensible que en una formación política que ha presumido siempre de las consultas a sus afiliados, a sus inscritos, se haya sometido al parecer de los inscritos si el entonces secretario general del partido tenía que vivir en un chalet en Galapagar o en su viejo piso del distrito de Vallecas, y una decisión tan importante y de tanto calado. No es que no se haya consultado ya con los inscritos, es que no la conocían ni siquiera muchos de los diputados que están en otras cámaras territoriales, ¿no? A mí me parece que las formas nuevamente les hacen perder la razón, y por añadir algo más que también habéis sugerido, Yolanda Díaz o Sumar no han gestionado esto de forma inteligente, porque el partido que ungió a Yolanda Díaz como vicepresidenta del gobierno, como sucesora de Pablo Iglesias, como líder de un espacio por construir, como candidata a las elecciones generales, hombre, no se le puede negar el pan y la sal, y se les ha negado todo, empezando por el veto a Irene Montero, que yo creo que había una inmensa mayoría de la izquierda que comprendía ese veto, por la toxicidad que precisamente tú decías que desprendía en cada intervención, y por la controvertida gestión que había tenido al frente del Ministerio de Igualdad, pero es que luego se le han negado las portavocías, se le ha negado el que tuvieran firma para registrar iniciativas en el Congreso, y se le ha negado el tener una voz propia, que sí que tienen otros partidos que forman parte del espacio de Sumar. O sea que razones, están cargados de razones, pero nuevamente las formas les pierden. Garrocho. Yo creo que hay tres ejes de análisis. Uno, que es el más inmediato, y es si esto complica o no la vida al gobierno, y necesariamente yo creo que abre otro escenario de negociación y efectivamente lo va a hacer más complicado. No creo que sea mortalmente complicado, ni creo que a corto plazo resulte insalvable. Creo que van a saber vender muy bien su diferencia, creo que es inteligente, no sospecho que voten en contra, pero serán capaces de arañar algunas concesiones que, bueno, pues las futuras leyes se vayan aproximando más a la personalidad de Podemos, y supongo que insistirán en vender o en exhibir muy bueno las cosas que consiguen gracias a su apoyo. Y luego hay dos variables más. Uno, si es una estrategia útil, y otra, si es una estrategia leal. Con respecto a la lealtad, caben muchas dudas, y es obvio, y además se ha señalado ya muy bien que cuando concurres con una papeleta, el irte al grupo mixto es algo complicado de explicar, y además si existía un documento que precisamente censuraba esa posibilidad, pues bueno, se hace menos razonable. Pero las deslealtades, yo creo que entre Sumar y Podemos son constantes y son binarias, van en las dos direcciones, y yo creo que eso mitiga un poco esa deslealtad, porque creo que puede haber acusaciones cruzadas, y que tienen razón cuando dicen que les han tratado mal, y es que efectivamente no les han dado cuestiones que podrían corresponderles. La siguiente pantalla, si les va a resultar útil, y yo aquí creo que sí. Y no porque crea que es una jugada necesariamente ganadora, sino porque no tienen nada que perder. Es decir, la circunstancia en la que ya estaba Podemos, y los datos exhiben que no tenían un crecimiento posible si el escenario era el mismo que han mantenido hasta ahora, requiere una solución de urgencia donde puedas imponer un electroshock que vuelva a hacer revivir al muerto o que termine de liquidarlo. Y en este sentido yo creo que la posibilidad de ir marcando la personalidad política con la vista puesta en las elecciones europeas es la única salida que tienen. Es decir, no sé si les va a salir bien, pero creo que en términos puramente estratégicos no está necesariamente mal jugado. El cómo, las formas, bueno, pues no es la primera vez que les vemos, digamos, plantear formas heterodoxas con respecto a la institucionalidad. Me llama menos la atención lo de la cuestión del plebiscito, si no han preguntado a las bases, quizá porque yo nunca confié. Quiero decir, tenía claro que cada vez que se preguntaba a las bases se hacía en una dirección muy concreta, y creo que además la democracia plebiscitaria nunca es democracia de calidad.
De todas maneras, hay una incógnita más, si me permitís, claro. que yo creo que queda por despejar, y es en qué medida solamente va a afectar a 5 diputados, a la intención de voto de 5 diputados, o si en esta estrategia puede haber votaciones en las que los 5 diputados de Podemos arrastren esa especie de alianza tácita que vienen manteniendo en los últimos años a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Ya no serían 5 diputados, sino 11, si no me equivoco. Por lo tanto, la complicación para la mayoría del gobierno es aún más honda, ¿no? Sí, pero aquí yo creo que hay un pequeño matiz, que es que tanto Bildu como Esquerra Republicana tienen unos intereses territoriales de los que Podemos carece. Es decir, Podemos ahora mismo, lo que queda reducido a Podemos es un núcleo de 5 diputados. Esquerra y Bildu tienen que negociar por concesiones concretas para sus territorios, y ahí es donde el gobierno tiene más mando en plaza para tratar de romper esa unidad de acción. Pero luego hay también una pregunta que hemos pasado por alto. Pablo, me refiero más concretamente a políticas sociales. Sí, sin duda, aunque ya sabes que las mayorías en el Congreso no son de izquierdas. Es decir, tampoco sería suficiente aunque sumara Esquerra, Bildu, sin el concurso de PNV o Junts. Pero hay una cuestión que hemos pasado por alto porque siempre la consideramos irrelevante, pero para mí no lo es, que es cuál es exactamente la discrepancia ideológica entre Sumar y Podemos. Ya sé que es una cosa que da igual, ¿no? Porque es solo formas, es solo estridencias, incluso me atrevería a decir que Podemos se ha vuelto una especie de partido nicho anti-medios de comunicación convencionales, vamos a decirlo así, ¿no? Que es en lo que centra todo su esfuerzo. Pero ¿cuál es exactamente la discrepancia en políticas públicas entre los dos partidos? ¿Existe alguna realmente? Bueno, yo es que creo que hay una clave además de cómo se hizo política desde Podemos desde el origen, y es que rigen de una manera muy protagonista las relaciones personales. Es decir, aquí no, que en gran medida yo creo que este divorcio se debe a las relaciones íntimas y personales que tienen, porque se conocen desde que son muy jóvenes muchos de ellos. Y digamos, han respondido a amistades, han respondido, digamos, a trayectorias que han sido muy parejas y que no resultan del todo visibles, pero que cuando uno las conoce entiende que efectivamente hay aversiones y hay pulsos que no tienen que ver con lo ideológico, sino con esa cuestión estrictamente personal. Y ahí hay un peligro a futuro para Sumar. Yo a veces bromeo y digo, Podemos es sumar más tiempo, y es que muchos de los actores que estaban en Podemos hoy están en Sumar. Y si seguimos un ciclo natural de de las instituciones políticas, entendemos que efectivamente que esa red de amistad, esa continuidad, el conocerse desde hace tanto tiempo, puede volver a generar malas pasadas en un contexto que es novedoso, pero que hay que reconocer que muchos de los ingredientes estaban ya en Podemos. Hemos escuchado, realmente hemos leído esta tarde a algunas voces que hasta hace nada eran muy fieles al núcleo dirigente de Podemos, desmarcándose a las claras esta decisión de romper con Sumar. Isabel Villar. Empezando por el que fue su candidato a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, que ha advertido en redes sociales de que en política la frontera entre partidismo y sectarismo es muy delgada. La candidata a las autonómicas, Alejandra Jacinto, que hace poco dejó la dirección del partido, ha destacado que si Abascal no es hoy vicepresidente del gobierno es porque Sumar y Podemos fueron juntos a las elecciones. Juntas es como si consiguió frenar un gobierno de derecha y ultraderecha. A partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que tengo claro es que todas las decisiones deben estar guiadas por el bien común, ha escrito. Y la expone Alonso, que sigue en el Consejo Ciudadano del partido, en la dirección, ha reconocido: me acabo de enterar por Canal Red de que nos vamos al grupo mixto. Es verdad que hay que felicitar a Canal Red por esta exclusiva. Sí. La verdad que sí. Toda nuestra felicitación. La curva de vida de Podemos, Pablo, ¿cómo la podemos escribir? El perímetro de lo que es Podemos, de lo que queda de Podemos, es cada vez más estrecho. Exacto. Y yo creo que hay que recordar esto, ¿no? Los partidos pueden emerger en una coyuntura concreta, en un contexto específico de desafección, crisis, sistema agotado como el que vemos, pero la supervivencia en realidad de un partido depende de dos elementos clave. El primero es construir identidad de partido, es decir, gente que se identifica con lo que ese partido supone más allá del liderazgo. Por eso el reemplazo del líder fundador siempre es un momento crítico. Yo voto más allá del líder. Yo voto un compromiso porque tiene un valor ser del Betisman que pierda. Pero luego también hay una segunda dimensión que es clave, y es donde creo que ha fallado Podemos de manera más estrepitosa. Ciudadanos ya en su momento todavía se vio más acusadamente, que es en construir organización, construir institucionalidad, construir Estado de Derecho. Es decir, algo fundamental para que un partido no se descomponga es que si tú eres minoría en el partido, te da un mayor valor el continuar dentro, siendo del sector crítico, y volver a intentar algún día formar el poder, que extinguirte. Y eso a las organizaciones que son muy jóvenes les falla. Vox ha tenido un montón de escisiones al principio de su periodo de vida, lo ha tenido Ciudadanos. Podemos, ¿por qué? Cuando la marea está creciendo, te asientas; cuando está de bajada, te desales. Y eso es exactamente lo que le ha pasado a Podemos. Podemos se han desgajado sus naves nodriza. Es decir, Sumar es casi una emboscada de sus coaliciones territoriales extendidas contra Podemos Central, Podemos Galapagar, podríamos
podríamos decir de alguna manera. Y eso es lo que vemos aquí, plus Izquierda Unida, lo cual es una paradoja en sí misma y también supone un reto evidente para Sumar, porque Sumar puede cometer exactamente el mismo pecado. Es decir, Sumar no es un partido, Sumar es una coalición preelectoral, no tiene organización. La organización son comunes, son Madrid, son Izquierda Unida, ahí es donde está el desafío y yo creo que de nuevo van a tener dificultades también, ¿eh? Palomera. Yo creo que añadiría una cuestión más y es su absoluta ausencia de responsabilidad institucional. Quiero decir, no supieron digerir el éxito que tuvieron, no supieron crecer o madurar como partido político más allá de la ausencia de una organización que tuviera detrás, sino que cuando tuvieron la oportunidad de demostrar que estaban a la altura de la responsabilidad que se les confirió cuando decidieron entrar en el gobierno, perdieron todo ese capital. Yo creo que las constantes crisis o mini crisis o diatribas que se producían en el ámbito del gobierno de coalición erosionaron por supuesto al Partido Socialista, pero sin ninguna duda empezaron a dilapidar el capital político que Podemos en su día quiso acumular, ¿no? A mí me parece que fue un despropósito, que pocos de ellos, por no decir uno de ellos, estuvo a la altura de la responsabilidad que se le otorgó y que los demás pensaron que esto era un juego de niños en el que podían ejercer dentro del gobierno las mismas pataletas que exhibían en la organización de su partido, más allá de que confundieron la militancia ciega con otras cuestiones, ¿no? Y sus campañas de acoso y derribo contra los medios de comunicación, contra los periodistas, o sea, todo lo que fuera crítica era cloaca, independientemente de que la crítica fuera constructiva, y todo eso les fue minando. Si además tenían la responsabilidad gubernamental y no la supieron ejercer como correspondía, pues yo creo que ahí empezaron a acabar su retroceso, que además se vio clarísimamente en las últimas elecciones municipales y autonómicas, donde se quedaron prácticamente sin representación institucional y solo la coalición de Sumar les salvó de tener representación en el Congreso de los Diputados. Si no, hoy Podemos no estaría en el Congreso probablemente. Esto era un partido político. Lo hemos visto muchas veces y hemos visto cómo esta democracia va devorando partidos políticos que crecen, que tienen un ciclo de vida muy corto, que parece que efectivamente pueden desafiar al bipartidismo, pero que finalmente acaban periclitando tanto en el partido. Desafiaron al bipartidismo y además yo creo que hay que reconocerles que su irrupción en la escena política hizo cambiar algunas cuestiones en este país que de otra forma no hubieran cambiado. Sin duda, y algunas para mal. A mi juicio, algunas para mal. Y algunas para bien. Pero hemos visto el diagnóstico. Sí, y vamos, yo eso lo he defendido públicamente. El diagnóstico de Podemos en un momento dado era impecable. Yo creo que gran parte del problema eran las soluciones que proponían a su diagnóstico, pero es verdad que hubo verdades que solo enunció Podemos. Es verdad que además han tenido siempre un modo, esencialmente valiente de ejercer la política, pero también hay que reconocer, quiero decir, que la resiliencia que tienen los grandes políticos, los grandes partidos, cuando vemos las crisis que ha pasado el Partido Socialista, las crisis que ha pasado el Partido Popular, son increíbles, y la capacidad de regenerarse y de sobrevivir que tienen, mientras que las nuevas formaciones son mucho más frágiles, es decir, tardan muy poco en caer, aunque también hay que decir que cuidado con el siguiente ciclo. O sea, yo creo que lo que está decidiendo ahora Podemos suena exótico exactamente en este ciclo político, pero que pueden revivir, y por eso el que ellos ahora jueguen un papel, marginal, casi exótico, que recuperen, los fuegos sagrados y que ocupen una posición muy incómoda, no está escrito que esa no sea la única vía de salvación que tengan para en el futuro, y en un ciclo donde a lo mejor no haya un gobierno afín y tengan que enfrentarse a fuerzas conservadoras, puedan presentarse como aquellos que preservaron el fuego del campamento. Si pensamos dentro de 3-4 años, quizá no lo veamos del mismo modo en el que se ve ahora. Hay algo que me llama mucho la atención, y es el silencio a esta hora de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. No ha comparecido hoy a explicar una de las decisiones más controvertidas y condicionantes a futuro de la historia del partido. ¿Qué otra ocasión política más importante tiene para asumir en primera persona, si es que asume en primera persona, que suponemos que sí, una decisión como esta, la secretaria general de un partido político que envía a sus portavoces y ella despacha el asunto en un tuit? Me parece realmente muy llamativo este silencio, Pablo. No sé cómo lo interpretas. Tienes toda la razón. Es decir, yo también creo que además hay una situación un poco extraña, ¿no? Incluso en el propio liderazgo de Podemos también, por lo que hace a los liderazgos áulicos que muchas veces ejercen desde fuera y lo que es la propia organización del partido, ¿no? Y yo creo que desde luego, aparte de que es necesaria esa transparencia, quiero decir, el momento no es casual. España está de puente, de repente salimos por aquí, es como intentar
intentando hacer que esta salida sea casi de tapadillo, ¿no? Cuando realmente lo que se va a interpelar es cuáles son las razones de fondo, y uno tiene que tener trenzadas buenas razones para salirse del grupo de Sumar. Más allá de los agravios, etcétera, vale, pero uno tiene que hacer como poco, ¿no? Presentar un cuaderno de quejas en el que esté al menos establecida claramente cuáles son esas razones. Vamos a ver, yo tampoco tengo tan claro qué es lo que va a pasar en el medio plazo. O sea, yo sí creo que, recordemos que las próximas elecciones europeas en junio son 59 eurodiputados, a una participación del 50% yo he hecho unos 300.000 votos, así, voto arriba, voto abajo. Si presentan a Irene Montero, quizá tengan opciones de entrar, quiero decir que es un distrito único, puede ser la salida, pero lo que planteaba Diego, mantener el fuego del campamento, claro, pero la pregunta es ¿para qué? Es decir, también tiene que haber una reflexión un poco más profunda de decir, bueno, yo me mantengo como marca Podemos porque la considero valiosa por sí misma, pero a lo mejor si se convierte en un pequeño partido con 1 o 2 diputados en la Cámara, pero sin capacidad de influencia, esa razón de ser desaparece. Y también aquí hay una reflexión pendiente sobre el propio Podemos y la sacralización del instrumento que es el partido, ¿no? O los fines o los medios, que aquí yo supongo que es una reflexión que en ningún momento se han planteado tampoco. Sobre el silencio de Ione Belarra, me está diciendo Josué Coello que efectivamente hoy ha mantenido un silencio total y que hablará ya cuando mañana España entera esté de vacaciones, mañana el día de la Constitución en el Congreso a mediodía. Estaba cantado. Bueno, que por cierto comparecerá no, coincidirá con Yolanda Díaz. Claro, me hacía yo esa pregunta esta tarde, si acudiría la Secretaría General de Podemos mañana a la recepción de la Constitución, porque bueno, en los últimos años sí que han asistido porque formaban parte del gobierno, pero en sus inicios, no sé si recordáis que el primer año con presencia institucional de Podemos celebraron un acto alternativo al oficial que convocaba el Congreso, y esa pregunta me la hacía yo esta tarde. Pero en todo caso, a tu pregunta de el silencio de Ione Belarra, en realidad de los grandes movimientos o de las grandes noticias que han acontecido en torno a Podemos en los últimos meses, yo diría que en los últimos 2 años, nos hemos enterado siempre o por los medios de comunicación que tenía el partido, periódicos o plataformas digitales o Canal Red es el último invento, o porque lo anunciaba Pablo Iglesias y luego ya repicaba en la Secretaría General. En realidad algo que al exsecretario general de Podemos le molestaba mucho que lo dijéramos públicamente algunos periodistas. En realidad la mano que mecía la cuna de la Secretaría General de Podemos siempre fue Pablo Iglesias, cuando él estuvo al frente de ella y cuando dio un paso atrás. Hora 25 en Ser Podcast. Teóricamente, al menos, la ruptura de Podemos con Sumar se ha precipitado hoy cuando el grupo de Sumar le ha comunicado a la dirección de Ione Belarra que no le permitían intervenir a Belarra en el debate en el Congreso sobre la guerra entre Israel y Hamás. Más allá de las cuitas internas de cada grupo, ese debate ha sido un pleno intenso en cuanto al contenido, muy interesante, en el que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hecho esta exposición y defensa de la posición española. Como demócratas, no podemos permanecer impasibles ante esta tragedia. Reconocemos el derecho de Israel a defenderse de este ataque terrorista. También decimos que ese derecho debe respetar los límites del derecho internacional y del derecho internacional humanitario que protegen a la población civil palestina y en favor de cuya protección hablaremos siempre. Las víctimas inocentes del 7 de octubre y las víctimas inocentes palestinas son todas ellas igualmente insoportables. El derecho internacional humanitario, señorías, exige que en todo momento se distinga entre objetivos terroristas y población civil. La población civil de Gaza, los hospitales, los colegios, los lugares de culto, las sedes de Naciones Unidas tienen que estar protegidas bajo cualquier circunstancia. España pide garantizar la protección de toda la población civil en Gaza. España pide la liberación de todos los rehenes. España pide un alto el fuego humanitario, como se ha logrado en estos últimos días, pero que sea duradero. Es dolorosamente evidente que la paz no llegará con la violencia. La paz solo llegará de la mano de la seguridad, la de Israel y la de Palestina. Y el de la paz, debe ser el horizonte al que dediquemos nuestro compromiso y nuestro esfuerzo.
Y a partir de ahí ha comenzado un intenso cruce de argumentos entre el responsable de Exteriores del Partido Popular, Esteban González Pons, y el propio ministro José Manuel Álvarez. El alma se rompe contemplando tanto dolor, pero no podemos equivocarnos de culpable. Debemos impulsar a Israel, convencer a Israel para que contenga la ira, para que respete la legalidad internacional en su reacción y para que no se rebaje a la altura de su agresor ni caiga en su trampa. Sí, pero lo que perseguimos, insisto, no nos equivoquemos, es la destrucción de las infraestructuras que Hamás utiliza para atacar Israel, para evitar que el 7 de octubre vuelva a repetirse. Discutiremos el cómo, reclamaremos que se haga sin causar daño a la población civil, pero no discutiremos sobre el qué. Los terroristas deben ser destruidos. Cuando se pone a Israel y a Hamás en un plano de igualdad, se comete una injusticia moral, porque no son enemigos equiparables. Por eso resulta tan estridente que el presidente Sánchez acuse sin pruebas a Israel de matar civiles, comillas, indiscriminadamente, cierro comillas. Acusa a Israel sin pruebas de delitos de lesa humanidad. Y hoy aquí, en un debate que no va de partidos y de ideología, que va de humanidad y de piel, usted sigue demostrando que al Partido Popular le falta piel, le falta humanidad. Poner en duda la posición del Gobierno de España, en este caso, es poner en duda el derecho internacional, la posición de las Naciones Unidas, la posición de la Unión Europea, pero además es ponerse en contra del sentimiento mayoritario de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. ¿Qué necesidad tiene el presidente de dar codazos para salir en el selfie? ¿Qué necesidad hay de frivolizar con esta tragedia? ¿Para qué tantos lugares comunes si solo hay que seguir a la Unión Europea? Están volviendo a sus orígenes. No lo hagan. Mucho menos cuando hay miles y miles de vidas inocentes en juego. No vuelvan a la guerra de Irak, a la mayor violación del derecho internacional. No vuelvan a esa política de choques. Hay momentos para ser oposición, pero hay momentos también para ser España, para estar con los españoles, con el sentir de los españoles. Y ustedes siempre, sistemáticamente, eligen ser oposición, porque no tienen sentido de Estado ni con la política de Estado por excelencia, que es la política exterior. Pretender imponer el Estado palestino sin que forme parte del acuerdo de paz con Israel en el instante más tenso de la región desde los acuerdos de Oslo o es un desahogo injustificable en la esfera internacional o una huida hacia adelante de la política nacional. El reconocimiento del Estado palestino es una exigencia de justicia, pero también es la mejor garantía para la seguridad y para la paz de Israel y de toda la región. También, señorías, para el Mediterráneo y para Europa, que tan directamente estamos afectados por la situación actual. ¿Qué conclusiones se pueden extraer, Palomera, de este desencuentro tan frontal en política exterior entre el gobierno y el principal partido de la oposición aquí en España? Bueno, a mí lo que más me sorprende, más allá de los desencuentros en política exterior, que ya son un clásico desde hace muchos años, desde que se rompió que la política exterior fuera un asunto de Estado y la confianza entre los principales partidos, lo que más me sorprende es que desde el Partido Popular, no explícitamente esta tarde Esteban González Pons, pero en los días anteriores se haya intentado dibujar al gobierno de España en un plano de igualdad con Hamás o con una organización terrorista. Esto es lo más sorprendente de todo. Yo creo que efectivamente esto no tiene que ver con la ideología, no tiene que ver con la confrontación y con la taquicardia permanente en la que vive la política nacional, sino tiene que ver con la humanidad, con el cumplimiento del derecho internacional humanitario y tiene que ver con las resoluciones de Naciones Unidas desde hace 40 años. A mí, sinceramente, me parece que hay gente que ha cuestionado la oportunidad, no tanto el fondo, sino la oportunidad y el lugar donde el presidente del gobierno hizo las declaraciones que han desencadenado el desencuentro con Israel, pero creo que fueron tremendamente oportunas. También se ha cuestionado que las hiciera precisamente en el momento en el que es el presidente de la Unión Europea, el presidente, ostentamos la presidencia rotatoria de la Unión Europea,
Europea, y precisamente yo creo que por ocupar esta responsabilidad en este momento estaba más obligado aún a reforzar esta voz en territorio de Oriente Próximo, ¿no? Creo que la comunidad internacional está siendo demasiado complaciente con lo que está haciendo Israel, que no es solo el derecho legítimo a la defensa. Yo creo que ellos piensan que tienen derecho a la venganza, y por lo tanto a mí me parece que la excesiva crítica del Partido Popular o de las derechas en su conjunto, en este caso, están absolutamente fuera de todo el guión de un partido de Estado con responsabilidad institucional y con el sentido del deber y del reconocimiento del derecho internacional que se le presupone a un partido que quiere ser o que pretende volver a ser alternativa de gobierno. Garrocho. Pues yo, escuchando estas dos intervenciones, por primera vez y sin que sirva de precedente, me han gustado. Es decir, estoy viendo a dos parlamentarios que están haciendo un manejo de la sintaxis y de los conceptos que es insólita. Normalmente escuchamos gritos, escuchamos degradado, y yo creo que aquí están defendiendo cada uno sus posiciones de una manera bastante cuerda y bastante razonable. Ha sido muy interesante, ha sido un intercambio argumental atractivo de escuchar. Y en un momento dado en el que las portavocías de los dos grandes partidos están en boca de Patxi López y de Tellado, encontrarnos cómo se puede elevar precisamente el discurso público creo que es una buena noticia. Además, si salimos, es decir, si hacemos un análisis a fondo de cuál es la realidad, descubrimos que están hipertrofiando las diferencias. Es decir, hay un punto que es el punto más mollar, y el problema es cómo se declina, donde ambos están de acuerdo. Es decir, el derecho de Israel a defenderse y la necesidad de que esa defensa se enmarque necesariamente dentro del derecho internacional humanitario. Pero la cuestión, Garrocho, es por qué el Partido Popular se siente obligado a hipertrofiar esas diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué en un asunto tan nuclear, tan humanitario, o sea, tan palmario como lo que está viendo el mundo que está pasando en aquella zona? Bueno, yo creo que hay, de nuevo, creo que es una cuestión de simetrías. Es decir, yo sí creo que ha habido errores cometidos por el presidente del gobierno que Álvarez no habría cometido, y yo creo que además esto se puede decir, y que la reacción, es decir, no ha generado una conciliación posible. O yo creo que desafortunadamente algunas, más el lugar y la forma en la que se dijeron o se defendieron las mismas tesis que estamos defendiendo aquí, creo que han sustraído, por ejemplo, la posibilidad de que España se convirtiera en un país protagonista a la hora de ser un agente de paz. Pero en cualquier caso creo de verdad que dada la circunstancia en la que se encuentra el parlamentarismo español, lo que vemos es que efectivamente sí podemos encontrar a Álvarez mencionando la guerra de Irak, y podemos encontrarnos también a Esteban González Pons apelando efectivamente a los codazos de Sánchez. Ambos gestos creo que son un gesto, digamos, de subrayar esa diferencia, pero insisto, simplemente el manejo sintáctico de estos dos parlamentarios está muy por encima de lo que escuchamos normalmente. Simón. Sí, yo lo cojo donde lo ha dejado Garrocho, en el sentido de que cuando uno va a las cuestiones de fondo, las discrepancias entre los dos principales partidos son menores. Es decir, están de acuerdo en mantenerse pegados a la proposición de ley del año 2014 del reconocimiento de Palestina, están de acuerdo en que Hamás es un grupo terrorista, están de acuerdo en el derecho de Israel a la existencia, están de acuerdo en que la seguridad de Israel y de Palestina son dos precondiciones fundamentales para un arreglo en la zona, y están de acuerdo con que se tiene que cumplir el derecho internacional humanitario. Esto yo creo que es el punto de partida en el que hay un consenso relativamente transversal, que es la posición de la Unión Europea y es la posición de Estados Unidos. Ahora bien, ¿dónde está la discrepancia? En las formas en las que esto se ha manifestado por parte del gobierno de España, que ha tenido una dureza inusitada para la que han tenido otros países de nuestro entorno. Entonces es lógico que si esta dureza se ha manifestado nos preguntemos ¿por qué? Yo creo que esto es de donde viene la discrepancia y la intencionalidad de ese porqué. Lo que dice el Partido Popular es, mire, ustedes lo han hecho por una cuestión de marketing y de política interior. Lo que está diciendo el gobierno de España es, no, mire, nosotros estamos preconfigurando una posición que ya está virando en el conjunto del mundo, porque acabamos de ver a la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, o acabamos de ver a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, decir que, hombre, que a lo mejor ya nos estamos... Ha llegado a decir, es que por desgracia la traducción del alemán no es muy buena, ¿no? Pero algo así como, ya ha habido suficientes muertes en Gaza, ha llegado a decir Annalena Baerbock, digo, como si las anteriores no hubieran sido ya insoportables, ¿no? Pero bien, a lo mejor es un problema de traducción. De todas maneras, aquí es donde está la pregunta. El gobierno, con este giro, que efectivamente tiene un coste claro, porque dejamos de ser un interlocutor que pueda mediar, nos colocamos en una posición tal vez más alineado con la opinión pública internacional, pero menos con la que mantienen los socios europeos. Bien, haciendo esto, ¿consigue virar a sus objetivos, que es intentar decirle a Israel que pare, subir la presión? ¿O por el contrario es algo que va estrictamente ligado a la política
política nacional del marketing y de colocarse en una posición de protagonismo por parte del presidente. Bueno, yo creo que ese es el desacuerdo central que existe en los dos partidos, y el resto yo creo que es hipérbole. Pero también la política se juzga por los resultados, ¿no? Al final lo que habrá que ver es si España tiene capacidad para mover la posición europea en ese sentido o no la tiene. En lo que no parece que haya entendimiento posible entre Gobierno y PP es en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No quiere saber nada el PSOE de ese conejo argumental que se sacó de la chistera el PP anoche a última hora, proponiendo que se cambie la ley para renovar el Consejo exactamente al mismo tiempo en que se renueva el Consejo, pero con la ley anterior. En lugar de renovar primero y cambiar la ley después, que es lo que pide Europa, el PP dice, lo hacemos todo exactamente al mismo tiempo. Y es más, el PP dice, o lo hacemos como yo digo o no se hace. Así que no hay acuerdo, pero habrá llamada del Gobierno al PP. David Junquera, buenas noches. Buenas noches, sí. La quinta temporada de CGPJ, la renovación viene fuerte, acaba de empezar y lo va a hacer con telefonazo de Sánchez a Feijóo. Seguro que se produce esa llamada. Y además será próximamente. Pilar Alegría cree que Reinders ha dejado al PP sin posibilidad de más giros de guión. Lo dijo ayer el comisario Reinders de una manera clara y taxativa. Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y posteriormente se podrá dialogar, pero es improrrogable. El Gobierno, que no quiere muchos más capítulos de este culebrón, pero el PP ya tiene preparada una nueva exigencia para sentarse a negociar. Nosotros estamos dispuestos a avanzar en la renovación general del Poder Judicial al mismo tiempo que avanzamos en la ley. Pero no, la renovación, como hemos hecho con toda la vida, es con las reglas y con la legalidad que existe. Y luego ya hablamos de otras cosas. Génova quiere 2 en 1, renovar el Consejo y cambiar la ley de elección a la vez, y el PSOE dice que primero renovar y luego ya se verá. Para nosotros el Partido Socialista no nos va a tomar el pelo. O es penalti o me llevo el balón a casa, ¿no? Con este ambientazo, Feijóo reconoce que el partido de la renovación hay que jugarlo, pero pone una regla: presentar antes un proyecto de ley que lleve la firma conjunta de PP y PSOE. Es lo que ha dicho en COPE. Oiga, hagamos un proyecto de ley y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero algún riesgo tendremos que correr. Y este martes trae más polémica al hilo del Consejo. El CGPJ ha aprobado una declaración diciendo que va a estar vigilante sobre las comisiones de investigación en el Congreso que han acordado PSOE, Esquerra y Junts, en la que está previsto estudiar si ha habido lawfare. Es una declaración desnatada que dice prácticamente lo mismo que la emitida a principios de noviembre. Los vocales conservadores querían un texto más duro, pero hoy se han quedado en minoría. Parece que ya hay polémica de sobra, pero al día le quedaba un rifirrafe más, al hilo del no aval del Supremo a Magdalena Valerio. Es la primera vez en la historia que la justicia invalida un nombramiento realizado por el Gobierno. Además, a petición de una denuncia de una institución privada. Máximo respeto. Pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes. Respeto, pero no la compartimos. Está el serial calentito en este martes de Prepuente Aymar. Tengo 40 segundos para cada uno en Garrocho. Perdonadme, voy a apelar a lo último que he escuchado porque verdaderamente sí que supone un desafío a la lógica democrática. Lo que ha dicho Pilar Alegría es exactamente al revés. Es decir, las democracias constitucionales y los estados de derecho protegen efectivamente a cada uno de los individuos y permiten que una institución privada o que cualquier ser humano en la desnudez de su individualidad pueda pedir amparo a la justicia en el momento en el que hay un poder como el Ejecutivo que comete un abuso. Entonces lo he entendido absolutamente al revés. Es decir, no aprobaría Educación para la Ciudadanía, aquella asignatura de Zapatero, la suspendería en cuarto de la ESO. Ejecutivo y legislativo, porque el nombramiento de Valerio salió también del Parlamento. Sí, pero exactamente eso. Es decir, es que es exactamente al revés de cómo lo dice. Lo señaló también Bolaños cuando decía no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son competencia exclusiva del Gobierno. Es al contrario. Se tienen que poder recusar, se tiene que poder pedir amparo a la justicia siempre. Hombre, y la Fundación Hay Derecho no estoy seguro de que sea una entidad privada que lo cuenta como si fuera, ¿no?, una gran multinacional peligrosa. Simón. Bueno, yo por irme a lo del Consejo, aquí estoy de acuerdo con Diego. La cuestión sobre la oportunidad creo que perdió Feijóo en el momento en el que llegó al liderazgo del Partido Popular de haber cerrado la cuestión del Consejo General del Poder Judicial aplicando la normativa vigente, y ahora probablemente estaría cargado de más argumentos para no permitir que el Gobierno plantee una posición de simetría, por ejemplo, si está esperando que Europa intervenga respecto a la amnistía. Si esto se hubiera solucionado en su momento, lo único que se recibiría por parte de Europa sería reproches. Como el PP lo dejó enquistar y sigue obcecado en esto del cambio de reglas, le da una escapatoria perfecta al Gobierno para establecer un contraargumento. Esther.
Bueno, yo creo que el cumplimiento de la Constitución no admite condiciones previas. El Partido Popular lleva mucho tiempo exigiendo condiciones al Gobierno para cumplir con un mandato constitucional y efectivamente estoy de acuerdo con Pablo en que Feijóo perdió una ocasión perfecta para demostrar que venía a hacer otro tipo de oposición, que era un hombre de Estado, que venía a negociar, a tender la mano y a desbloquear una situación que él mismo consideraba antes de esta pantalla que estamos viviendo que era insostenible y que a su propia dirección, desde su propia dirección, hoy lo recordábamos en el diario.es, se hizo la siguiente reflexión: tenemos que renovar el Consejo General del Poder Judicial porque lo contrario es trumpismo puro. Esto es lo que decía la actual dirección del Partido Popular cuando llegó a la 7ª planta de la calle Génova. ¿Qué ocurrió? Que él mismo reconoció que la presión política, judicial y mediática hicieron que al nuevo líder entonces del Partido Popular le temblaran las piernas, es decir, que sucumbió a los editoriales de la prensa amiga, a la presión de la derecha judicial y a la presión de los más radicales o ultras de su propio partido. Hora 25. Ser Podcast. Manu Carreño, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Noche de Copa. Correcto, noche de Copas. Ha habido 4 eliminatorias de Copa del Rey y ha ganado el Getafe 1-2 al Atzeneta, ha ganado el Valencia 0-1 al Arosa, que acaba de terminar. Le ha ganado el Español 3-1 al Valladolid. Sí. No pasa nada porque nosotros nos centramos en la Liga. Que venga, es más a por todas, Manu, a por todas. Y Castellón 2, Oviedo 1. Es la única eliminatoria hasta ahora en la que un equipo de inferior categoría, el Castellón de Primera Federación, ha eliminado a un segunda, al Oviedo. Mañana juega tu Real Sociedad contra el Andrax, por ejemplo, entre otros. Y además vamos a estar pendientes de la operación de Ter Stegen, que ya es oficial, lo ha confirmado el Barça. El portero alemán del FC Barcelona va a pasar por el quirófano para estar 2-3 meses de baja aproximadamente. Y hablaremos también de la remontada increíble de la selección española. 5-3. Perdían 1-3 al descanso y al final ya estaban clasificadas, pero como buenas campeonas del mundo han remontado 5-3. Bestial. Venga, Manu, hasta luego. Adiós, Aimar. La ropa para este puente que empieza esta noche. Manu Carreño. No, que Manu. Pues abrigaditos y al calor del brasero del larguero. Venga, Caro, buenas noches. Buenas noches. Básicamente nos tendremos que ir, bueno, espero que se interprete bien, nos tendremos que ir quitando ropa a medida que avance este puente, porque las temperaturas van a ir subiendo, el frío se mantendrá durante todas las noches, pero las tardes cada vez tendremos ambiente más agradable, incluso suave durante el fin de semana en el Mediterráneo y Canarias, con máximas de 20 a 25 grados. Eso en lo que respecta a las temperaturas, insistimos, cada vez menos frío y el estado del cielo mucho más cambiante. Por ejemplo, a lo largo de esta próxima madrugada y hasta mañana al mediodía, lluvia en Andalucía, también en Murcia, Alicante y Albacete. En el resto de Castilla-La Mancha, incluso en la Comunidad de Madrid, algunas lloviznas más avanzada la madrugada. Y mañana en general sol, pero el cambio más importante que lo tendremos entre el jueves y el viernes, mañana ya se empezará a notar a última hora en Galicia. Viento muy fuerte y lluvia que el jueves afectará prácticamente toda la mitad oeste de la península y el viernes al Mediterráneo, donde el viento va a soplar con mucha fuerza. ¿Y para el fin de semana? Básicamente que este viento tan fuerte y las nubes con lluvia asociada irán desapareciendo y lo que ganará protagonismo será el ascenso de temperaturas. Insistimos en esos valores de 20-25 grados en el Mediterráneo y Canarias, que para ser diciembre pues no están mal. Carbón, hablamos en unos días. Que vaya muy bien. Adiós. Decíamos, Tezanos sigue. Pedro Sánchez ha ratificado al frente del CIS a José Félix Tezanos y la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, lo ha justificado así en 8 segundos. Sí, efectivamente les confirmo este nombramiento. Entenderán ustedes que se confirme aquel sociólogo que acierta en las encuestas. El sociólogo que acierta en las encuestas. Primero, ¿el trabajo del CIS es acertar en las encuestas, Pablo Simón? Rotundamente no. El CIS no es eso. El CIS es un centro de investigación sociológica que se dedica a generar buena información sobre la opinión pública en España y es de una ayuda enorme para los investigadores. Y la actual dirección ha hecho un daño irreparable a cosas que nosotros no vemos, que no tienen nada que ver con la estimación, que van desde preguntas sesgadas a ruptura de series históricas que van a hacer imposible investigar el periodo político más interesante de la vida reciente en España, poco compromiso con innovaciones que tengan que ver con cambio a encuestas de tipo panel que permitan entrevistar a las mismas personas a lo largo del tiempo o con encuestas internacionales. Es decir, el daño al CIS durante estos años ha sido no solo del prestigio y de la personalidad que está al frente, que
que ni siquiera voy a hablar de eso, sino por lo que toca al trabajo, solo por ponerte un ejemplo, Aymar, para que la gente lo entienda. Durante la época de la pandemia, el CIS modificó su pregunta de cómo valora usted la situación económica del país, para preguntar, al margen de la COVID, ¿cómo considera usted que está la situación económica del país? Claro, al margen de la COVID todo el mundo te decía que bien. Así que claro, durante la pandemia se rompió la serie y nos salía que todo el mundo decía que la economía en España iba muy bien en mayo de 2020 cuando la gente estaba de ERTE, porque al margen de la COVID todo va bien. Por supuesto que sí. Bueno, pues ese era solo un pequeño ejemplo para que la gente lo entienda del daño que ha hecho en términos del funcionamiento interno de la institución. Palomera, ¿cómo interpretas tú esta...? Pero espera, ¿puedo hacer un apunte más? Sí, claro que sí. Solo hombre, un apunte más. Metido... Ya, y solo un apunte más. Es que además lo que ha dicho Pilar Alegría también es mentira. ¿El qué? Lo de es que es el que más ha acertado. Es que es mentira. Mira, si tú coges los datos de la desviación absoluta de las encuestas, el resultado de la pasada elección fue básicamente que la derecha sacó 1,4 puntos más que la izquierda, ¿vale? Si sumas PP y Vox y PSOE y Sumar. Bueno, pues el CIS decía que la izquierda iba a ganar por 4,5 puntos. Es decir, se desvió 5 y además se desvió 4,5 a favor de la izquierda. Si sale lo que hubiera dicho Tezanos, habría bastado con los votos de PNV y de Bildu para que hubiera podido gobernar. Palomera. Bueno, yo creo que además de esto que ha dicho Pablo, de que el CIS ha dejado con Tezanos de ser referencia para los investigadores por romper series históricas y por su particular metodología de trabajo, yo creo que hay algo más allá de que esté para acertar o no acertar en los resultados electorales, que se ha pasado por alto, y es la afiliación política de su máximo responsable en este momento, y que ha sido lo que ha motivado gran parte de la crítica en todo este tiempo. Yo creo que la personalidad de Tezanos, su adscripción política y el hecho no menor de que dirija y escriba en una revista, la revista Temas, cargando contra todo el arco parlamentario que no sea el Partido Socialista, le desacredita para estar en una institución tan importante como es el CIS. Sinceramente creo que el gobierno ya de por sí tiene muchos problemas en esta legislatura, y mantener ahí al señor Tezanos es un problema añadido. Había gente en el Partido Socialista además que abiertamente consideraba que había que relevar clarísimamente a Tezanos al frente de la institución, y sin embargo no sé por qué han decidido mantenerlo como si fuera una especie de pulso o de órdago a la oposición o a todos aquellos que hemos vertido alguna crítica sobre el trabajo que ha hecho en los últimos años. El artículo de la semana pasada de José Félix Tezanos terminaba diciendo: ¿acaso no son capaces determinados líderes y poderes internos del PP de darse cuenta del papelón que están haciendo al servicio de parte y de las vías autodestructivas para ellos y para el país, por las que les intentan llevar de manera radical y desmedida de un antisocialismo y antiprogresismo primario? ¿Acaso no queda vida inteligente con la que se pueda hablar y buscar espacios de entendimiento en ese universo político del centro, el liberalismo y el conservadurismo moderado? Este era el final del artículo del viernes. Es que esto lo puede decir el editor de la revista Temas, lo puede decir un dirigente del Partido Socialista, incluso un integrante de su dirección federal como lo fue el señor Tezanos, pero no lo puede decir ni escribir el presidente del CIS. Vamos, yo creo que esto cae por su propio peso, vamos. Garrocho. Yo creo que merece la pena también el apunte sobre Pilar Alegría. La frivolidad con la que ha intentado ironizar sobre la permanencia de Tezanos desde una rueda de prensa donde ya no está en Ferraz, está hablando como portavoz de un gobierno, a mí me parece muy decepcionante, porque efectivamente expresa que es alguien que no sabe dónde está o no sabe lo que está representando. Con respecto efectivamente a la continuidad de Tezanos, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero aún más, es decir, yo sería todavía más exigente, aunque fuera muy bueno, aunque fuera un científico ejemplar, que obviamente no lo es. Alguien que ha sido miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE no puede ser la persona elegida. Es decir, tenemos que empezar a vigorizar las energías regeneradoras de nuestra democracia y que no asumamos como normal algo que no puede serlo. Es decir, de la misma manera que yo no puedo fichar en la universidad a mi hijo, aunque sea el mejor, precisamente por ser mi hijo, uno no puede asumir que puede escoger para dirigir el CIS a alguien de la Ejecutiva Federal. Pues qué mala suerte, no se puede estar en todos los sitios. Hay que entender que hay instituciones, y sobre todo las que tienen una vocación científica, que tienen que estar a salvo, digamos, de una politización tan extrema y tan explícita. La desgracia de todo esto es que el blindaje partidista le ha terminado protegiendo. Es decir, el hecho de que se haya vuelto alguien central en las críticas contra la oposición y que la oposición cargue continuamente contra él, ha hecho que se vuelva poco menos que un mascarón de proa para mantenerlo ahí de una forma
forma u otra contra viento y marea, cuando realmente todo el mundo sabe que él mismo presentó bastantes reservas a la hora de dimitir de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, es que cuando le nombraron no quería dimitir y no veía las razones para hacerlo. Entonces ya me está diciendo que la propia persona no entiende la importancia de mantener y preservar la neutralidad de la institución. Insisto, que lo más importante que hace la institución ni siquiera son las estimaciones electorales, que es que el problema que vamos a tener ahora, e insisto, es a mí lo que realmente me duele como investigador, es que no vamos a tener datos fiables para poder estudiar el periodo político más interesante de la historia de España, que ha sido la última década, porque él ha estado al frente de esa institución. Hablábamos antes, Palomera, de la altura del nivel argumental de determinados portavoces. Hoy hemos escuchado al nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, pidiendo explicaciones al gobierno por la detención de 2 espías del CNI por haber robado información para vendérsela a Estados Unidos. Tellado lo que ha hecho ha sido meter en una coctelera ese asunto junto al caso Pegasus, Hamas también, y el resultado es que, según Tellado, el gobierno compromete la seguridad nacional. Por lo tanto, estamos ante unos hechos de suma gravedad que creo que el gobierno debería esclarecer. El nivel de inseguridad de este gobierno es máximo, es extraordinario. Lo cierto es que de este gobierno, en términos de seguridad, se habla de pinchazos de teléfonos, del Pegasus, un gobierno que felicita a una organización terrorista como es Hamas. En definitiva, Sánchez ha comprometido la seguridad de nuestro país. Palomera, lleva una semana. Hablaba yo antes, de esto hablaba yo antes, ¿no? De que el propio Partido Popular, más allá de que el tono de Esteban González Pons haya sido otro y en la intervención o en el cara a cara que ha tenido con el ministro de Exteriores, o sea, decir que el presidente del gobierno ha felicitado a una organización terrorista como Hamas me parece tremendo. Pero bueno, yo creo que Miguel Tellado, que tiene escasa experiencia en el ámbito parlamentario, siempre ha sido más una personalidad política curtida en la organización y en la organización de los partidos, nos va a dar grandísimas tardes de gloria. Y encima ha hecho algo peor, porque ha venido a justificar con sus palabras que los agentes del CNI hicieran lo que hicieron. Es que es tremendo, o sea, ya no es que se rompan los consensos más básicos, no, es que ha venido a justificar que haya espionaje dentro del CNI para pasar información a un país aliado, porque, claro, ni siquiera los aliados se fían de este gobierno. Me parece tremendo. Creo que en esta legislatura, en la anterior vimos cosas que no habíamos visto hasta ahora, pero en la que tenemos por delante se van a cruzar muchas más líneas rojas de las que se habían cruzado hasta hace unos meses. Y esto tiene que ver con la estrategia electoral y política por la que ha decidido clarísimamente transitar el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo tenía alternativas para nombrar a otro portavoz no identificado con esos sectores más inflamados de la derecha conservadora de este país, y no lo ha hecho. Por lo tanto, ya ha emitido todas las señales que tenía que emitir para decirnos cuál va a ser su estilo de oposición. Sí, yo creo además que es una torpeza, es decir, porque este gobierno comete los suficientes errores y pasa suficientes líneas rojas como para concentrarte en las cosas que verdaderamente hace mal. Y si uno efectivamente lo que hace es hipertrofiar una crítica constante y permanente, acaba siendo como el ruido de la nevera, que ya alguien no lo oye. Es decir, hay que seleccionar muy bien en qué momento tú utilizas una bala de plata, en qué momento eres capaz de conceder que efectivamente el gobierno hace cosas bien, porque el gobierno hace cosas bien, sea del color que sea, los gobiernos suelen hacer cosas bien, y creo que efectivamente este discurso, además, ya digo, de no honrar la dignidad que creo que debe tener siempre un portavoz parlamentario, creo que es una torpeza estratégica. Una sola cosa con la que discrepo de Palomera, y es que los aliados normalmente no se fían entre sí. O sea, eso sí hay que tenerlo claro. Yo espero que discrepes pues, de mí en más de una cosa. Pues en eso lo que sí podemos asumir es que ni siquiera los aliados se fían, y eso sí que lo sabemos, quiero decir, y es que todo el mundo en el orden internacional desconfía de todo el mundo, pero eso no se puede decir así naturalmente. Eso que tenemos de fondo, que es el ruido de la nevera de Palomera, que es es un suave mecer, ¿no? Parece el viento ululante.
Simón, venga. Vale, no, aquí dos cosas, ¿no? La primera, que yo estoy de acuerdo con esta idea de que cuando uno es oposición tiene que saber en qué temas centrarse y en qué oponerse y en qué no, que es básicamente lo que consiste el trabajo de la oposición, elegir correctamente las batallas y las colinas que uno quiere defender. Pero luego hay también una cuestión más de fondo que yo creo que algún día tendremos que abrir este melón, a propósito, por ejemplo, de lo que toca a la Comisión de Secretos Oficiales, el control de nuestros servicios de espionaje, el que sabemos que los servicios de espionaje interactúan entre ellos muchas veces con muy poquito control parlamentario desde la propia comisión que tenemos en el Parlamento, qué ocurrió con aquellos espionajes que hubo de Pegasus, de los cuales el gobierno salió en rueda de prensa a hablar y luego nunca más se supo, nunca parece que se depuraran responsabilidades más allá de cuando Esquerra pidió que se fuera el dirigente del CNI, que hubo ese reemplazo y después nunca nada más se supo. O sea que yo creo que también hay una cuestión de discutir un poco más a fondo cuál es el papel que juega nuestro servicio de inteligencia, ¿no? Porque esto es una cuestión que en términos democráticos debería requerir, yo creo, más esfuerzos de los que se tienen ahora. Y un asunto sobre el que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos democráticos, toda nuestra atención en la conversación pública es la educación. Y hemos conocido unos informes, unos resultados del informe PISA, que es el que mide el nivel educativo de los estudiantes, que son nefastos. Los peores resultados en España desde que en el año 2000 empezó a hacerse este estudio. Vamos a intentar desgranarlos brevemente con la periodista de la SER que lidera la información sobre las cuestiones educativas, que es Adela Molina. Adela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. España empeora sus resultados en matemáticas y en lectura y se estanca en ciencias con respecto a 2018 en este PISA marcado por la pandemia. Los alumnos españoles retroceden en sus resultados, pero lo hacen menos que los de otros países, y la debacle internacional ha sido tan grande que hace que nos situemos en la media de la Unión Europea y la OCDE. José Manuel Barr, secretario de Estado de Educación, se agarraba a eso, aunque sean las medias más bajas de la historia del informe. Es cierto que todos hemos caído y que mal de muchos, pues consuelo de tontos, como suele decirse, pero sí que es cierto que en nuestro país la caída ha sido muchísimo más leve que en el conjunto de los países de la OCDE. Y eso nos ha permitido también en ir confluyendo, ir acercándonos en algunas medias en las que antes estábamos más distanciados. La OCDE, que es quien hace esta evaluación internacional, relaciona la caída con el impacto de la pandemia, pero no solo. Recuerda que el descenso viene de hace tiempo y cree que habría que analizar factores como la inversión. También apuntan a la inversión algunos analistas para explicar descalabros como el de Cataluña, la comunidad que más ha retrocedido en España. Lucas Gortázar es director de educación de SADECPOL. Yo creo que hay una cuestión relativa a los recursos, una falta endémica de inversión en Cataluña. Otra cuestión que tiene que ver con la alta tasa de inmigración, y luego pues es un sistema educativo donde se ha innovado mucho a nivel pedagógico y se han tomado muchas decisiones, y pues los resultados no están acompañando, al revés. La Consejería catalana achaca el empeoramiento a que hay más alumnos inmigrantes que han hecho la prueba de los que deberían, un 24%, cuando en el sistema educativo suponen el 15%. El Ministerio de Educación, de quien depende la selección de los centros que participan en PISA, dice que la muestra es representativa. Castilla y León repite como la comunidad con mejores resultados, junto a Asturias y Cantabria. Empezamos por los dos profesores de la mesa. Garrocho, Simón, empiezo por ti. Diego, ¿qué conclusiones se pueden sacar del desastre que dibuja este informe PISA? Bueno, yo creo que hay esencialmente tres ejes. Uno, cómo está España con respecto a los países de su entorno, y estoy pensando en Europa preferentemente, cómo están los distintos territorios ordenados dentro de España y cómo está Europa en general comparado con otras potencias, y me refiero a las potencias orientales, que parece que son mucho más ambiciosas en la forma en la que están mejorando la educación. En España yo creo que tenemos un problema endémico con la educación, y se ve en el momento en el que, vuelvo a la cuestión de la ministra portavoz, pero cuando queramos saber qué ministerio no es importante en un gobierno, pensemos a quién le dan la portavocía. Es imposible que se le dé la portavocía a un gobierno, a un ministerio que tiene efectivamente una función estratégica. Este gobierno tuvo durante años como portavoz a la ministra de Hacienda, que un ministerio María tampoco es. Bueno, pero tiene, es decir, me parece que es un buen indicador. Y creo, histórico encontraríamos casos incluso más llamativos que este. No, seguro. Pero creo que tenemos un problema endémico y este país debe hacer algo. En concreto, la última ley de educación, simplemente leyendo el preámbulo, si atendemos a la sintaxis que se emplea, estamos ya viendo cuáles son los presupuestos que efectivamente inspiran las sucesivas normas, y además en esto yo creo que es uno de los pocos lugares donde la izquierda y la derecha han llegado a un acuerdo de cómo destruir la educación, y ahora iré a algún indicador relativo a la educación pública preferentemente. Creo que se ha abusado muchísimo del filoneísmo, es decir, la apuesta por la innovación, las nuevas tecnologías, el que la innovación sea un valor, el que se confíe en que necesariamente algo nuevo sea bueno. Esta es una de las mayores imbecilidades que encontramos en cualquiera de los contextos educativos. Y sí
creo, antes refería a la cuestión de lo público y lo privado, hay indicadores, pienso por ejemplo en el indicador de matemáticas, que es especialmente lesivo. La educación pública ha sacado un 462, mientras que la privada un 497. Si esa, digamos, diferencia entre lo público y lo privado sigue acrecentándose, creo que el problema no va a ser simplemente educativo, sino que va a ser social, y eso puede ser muy grave. Con respecto a los milagros y los desastres territoriales, de nuevo, yo creo que España tiene una excepción que es muy interesante, que es Castilla y León, y dentro de Castilla y León otra que es todavía más interesante, que es Soria. Gregorio Luri, que es una de las personas que más me fío para estas cuestiones, siempre decía: no vayamos a Finlandia, vayamos a Soria. Qué buenas prácticas se están implementando en Soria, que no es un territorio sencillo en ningún caso, y además que no tiene, digamos, unos mayores recursos que otras regiones. Atendamos a lo que se está haciendo bien ahí. Y luego es verdad que Navarra, Euskadi y Cataluña son las regiones que están cayendo, y yo creo que también aquí hay una reflexión general para el modelo de Estado, y es si verdaderamente queremos asumir el precio de la desigualdad, que es lo que genera el federalismo. Y es que el federalismo en muchas ocasiones es una coartada para la desigualdad. El mejor modelo que queramos darnos o que podamos darnos, dediquemos el tiempo que queramos, lleguemos a los pactos educativos que necesitemos, pero una vez que tengamos un buen modelo educativo, por favor, paseémoslo por todas y cada una de las provincias de este país. Simón. Bueno, la verdad es que primero que me alegra un montón de que hablemos de educación, porque yo creo que esto es uno de los debates centrales a los que, por desgracia, solo hablamos cuando sale el examen PISA, pero yo creo que una sociedad madura es una sociedad que habla mucho sobre la educación, y yo creo que esto es algo positivo, y de hecho es lo propio de sociedades ricas. En las sociedades en las que no hay desarrollo no se debaten sobre estas cosas. Es verdad que hemos visto un retroceso generalizado en la OCDE que ha hecho que por primera vez España esté en la media de la Unión Europea y en la media de la OCDE, porque los demás han caído más que nosotros. Luego es una posición relativa y eso es un consuelo muy pobre. Si no entramos a desgranar un poquito más cuáles son los datos que pueden estar detrás de esto, porque tenemos una heterogeneidad dentro de nuestro país notable. Hay algunas cosas que España, ya sé que somos muy catastrofistas, ¿no?, que hace un poco mejor que otros países del entorno. Por ejemplo, cuando miramos en qué medida el nivel socioeconómico explica los resultados de PISA, nosotros tenemos un 14% frente a un 18% de la Unión Europea. Es decir, nuestro sistema educativo es algo más equitativo o algo más igualitario que los países de nuestro entorno, y en términos de alumnos rezagados estamos en el 28%, que es menos que lo que tiene la OCDE, que es el 31%. Pero daos cuenta de cuáles son los problemas estructurales que tiene este examen para PISA. PISA se hace a gente que tiene 15 años, independientemente del curso en el que esté. Un país que tiene alta tasa de repetición escolar como el nuestro ya va a este examen con una mano atada detrás de la espalda, porque nosotros tenemos mucha gente que está en clases diferentes y en cursos distintos bajo el mismo examen. Segundo, el tipo de pruebas que se hacen muchas veces no es compatible con nuestro currículo. Nosotros sabemos hacer integrales, derivadas, nos ponen el problema encima y lo tenemos. Muchas veces la aplicación a entornos prácticos de esos problemas no se enseña en los currículos escolares, y esa es parte de las reformas que están pendientes. Es verdad que hay quien dice la LOMLOE ha sido un problema, etcétera. Es imposible, porque la LOMLOE se aplica desde septiembre de 2022 y esta prueba se hizo en abril de 2022. Entonces, cuando vamos a cuáles son los problemas centrales que explican, yo creo, esta caída, podemos hablar de algunos potenciales remedios. Decía Diego, miremos Soria. Claro, Soria es perfecto porque poca población, ratios pequeñas y clases heterogéneas con entornos sociales, que esto es lo más importante, porque pensamos que la educación es solo algo del centro, con entornos sociales de educación valorizada, en la que las familias se implican en comunidades más pequeñas. Esto es muy importante. Por lo tanto, no perdamos de vista eso. Y otra cosa que no hablamos nunca, pero que si se puede poner encima de la mesa, me gustaría hacer, lo que es la periferia que hay en torno al profesor, de la que nunca hablamos. El orientador, el psicopedagogo, el psicólogo, etcétera, de los cuales no tenemos casi en nuestros centros. En otros sitios sí, y este PISA nos debería servir para una cosa clave: dar refuerzo educativo a los que han pasado encerrados en su casa la pandemia en estos años tan importantes. Tengo 40 segundos, Palomera. Bueno, 40 segundos. Yo creo que se han subrayado las cuestiones más importantes, pero yo creo que cuando una de las conclusiones que se extraen clarísimamente es la inversión. Hace falta más inversión en medios materiales y en medios humanos, sin ninguna duda. Y a mí me gustaría que habláramos de educación no solamente cuando sale el informe PISA, que tiene además una metodología controvertida entre los expertos, sino cuando hay que aprobar los presupuestos generales del Estado. Inversión, inversión, inversión. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Federico Sánchez cumple 100 años. Federico Sánchez fue el heterónimo más famoso de ese franco-español universal que fue Jorge Semprún. No tenemos tantos como para que el centenario de su nacimiento pase relativamente percibido. Semprún fue un exilado de la Guerra Civil,
luchó en la resistencia francesa contra los nazis y fue torturado y enviado al campo de concentración de Buchenwald durante 16 meses. Luego, dirigente del Partido Comunista de España del que fue expulsado y finalmente ministro de Cultura de Felipe González. Toda una vida de compromiso político. Pero sobre todo, fue escritor y guionista, el compromiso intelectual. ¿Cómo no destacar entre todos sus libros aquel ensayo luminoso titulado La escritura o la vida, de mediados de los años 90, en el que ajustó cuentas con su pasado de deportación, con su destino y su memoria? En ese texto, que en su primera versión se titulaba La escritura o la muerte, describe la tragedia de nuestro siglo XX, de la que Semprún fue la encarnación. En 1945 escribe: tan solo al cabo de unos pocos meses de liquidación del campo nazi, Buchenwald había sido abierto por las autoridades de ocupación soviéticas. Bajo el control de la KGB, Buchenwald se había convertido de nuevo en un campo de concentración. ¿Cómo fue posible? Finalmente, Jorge Semprún fue un gran europeísta. Punto y 25. Y vamos a tener Fórmula 1 en Madrid. Carreño, buenas noches de nuevo. Pues eso parece. Buenas noches, Aimar. Vamos a contar detalles y enseguida vamos a desvelar algunas novedades de algo que parece ya un secreto a voces, que no tardará en confirmarse y que seguramente empezaría a partir del año 2026. Queda todavía 24 y 25 en Montmeló, el Gran Premio de España, en Cataluña. Y a partir del 26 y hasta el 35 parece que está todo prácticamente cerrado, a falta de flecos, para que en Madrid alberguen un circuito urbano el Gran Premio de Fórmula 1, que sería alucinante, sinceramente. Ahora te escuchamos y alucinamos contigo. Vamos venga, a alucinar un poquito. Venga, hasta luego. Esther Palomera, Diego Garrocho, Pablo Simón. Buenas noches. Un abrazo a todos. A descansar, señores. Hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.